Se denominan ceros, raíces o soluciones de una función cuadrática los puntos de corte de la gráfica con el eje X. A partir de los puntos de corte, si es que existen, se presentan tres casos. El primer caso es cuando la parábola corta el eje X en un solo punto. Se dice que la función tiene una sola raíz real y está ubicada en el vértice. En este caso, el cero o la raíz o la solución tiene coordenadas 1,0 o x igual a 1. En el caso 2 es cuando la parábola corta el eje x en dos puntos. Se dice que la función tiene dos ceros o dos raíces o dos soluciones reales diferentes. En este caso, la primera solución es la coordenada 0,0 o x igual a 0 y la segunda solución la coordenada 2,0 o x igual a 2. El tercer caso es cuando la parábola no corta el eje x. Se dice que la función no tiene solución en los números reales. Sus raíces o ceros son números complejos. Aquí podemos ver que no existe algún punto de intersección de la función cuadrática con el eje X. Al no existir puntos de intersección con el eje X, se concluye que no tiene solución dentro del contexto de los números reales. Como primer ejemplo tenemos realizar la gráfica de cada función y determinar los ceros o las raíces, si es posible. Tenemos en el inciso A la función cuadrática f de x igual, entre paréntesis, x menos 2 al cuadrado. Vamos a determinar los ceros, las raíces o las soluciones. Primero tenemos que montar la tabla de valores para trabajarlo. Existen varios métodos, entre ellos está el solucionar este binomio al cuadrado o trabajarlo directamente así tal cual. Voy a tomar el enfoque de trabajarlo así tal cual, montar la tabla de valores. Recordemos que el dominio en cualquier función cuadrática son el conjunto de los números reales. Eso quiere decir que en el eje X podemos darle el valor que queramos. Vamos a trabajar con los valores X igual a 0, X igual a 1, 2, 3 y 4. Y de acuerdo a estos valores del eje X, vamos a determinar los valores en el eje Y. Comenzamos con el primero, x igual a 0, 0, reemplazamos en la función cuadrática, nos queda 0 menos 2, nos da menos 2, y elevado al cuadrado, que es como tener menos 2 por menos 2 para un resultado de 4. Reemplazando el 1 por la x, nos queda 1 menos 2, nos da menos 1, menos 1 al cuadrado, que es como tener menos 1 por menos 1 para una potencia de 1. Para x igual a 2, reemplazamos 2 menos 2 nos da una diferencia de 0 y 0 al cuadrado para una potencia de 0. 3, reemplazamos 3 menos 2 nos da una diferencia de 1, 1 al cuadrado, que es como tener 1 por 1 y nos da un resultado de 1. 4, reemplazamos en la función cuadrática, 4 menos 2 nos da una diferencia de 2 y 2 elevado al cuadrado nos da una potencia de 4. Tenemos 5 coordenadas para graficar. La primera coordenada es 0,4, 0 en el eje X, 4 en el eje Y. La segunda coordenada es 1,1, 1 en el eje X, 1 en el eje Y. La tercera coordenada es 2,0, 2 en el eje X, 0 en el eje Y. La cuarta coordenada es 3,1, 3 en el eje X, 1 en el eje Y. Y la última coordenada es 4,4, 4 en el eje X, 4 en el eje Y. Entonces procedemos a graficar, vamos a verificar cada una de las coordenadas. Por este lado tenemos la coordenada 0,4, 0 en el eje X, 4 en el eje Y. Por este otro lado tenemos la coordenada 1,1, 1 en el eje X, 1 en el eje Y. La coordenada 2,0, 2 en el eje X, 0 en el eje Y. Por este otro lado tenemos la coordenada 3,1, 3 en el eje X, 1 en el eje Y, y la coordenada 4,4, 4 en el eje X y 4 en el eje Y. Según los casos,
podemos concluir como la gráfica de la función intersecta al eje X en la coordenada 2,0 o en X igual a 2, se concluye que la función tiene una sola raíz real en X igual a 2. Eso en cuanto al inciso A. Tenemos el inciso B, otra función cuadrática que es f de x igual menos x al cuadrado menos 4x más 5. No voy a entrar en tanto detalle sobre la construcción de la gráfica, puesto que en tutoriales anteriores se trabajó bastante sobre ello. La gráfica de la función cuadrática menos x al cuadrado menos 4x más 5 la tenemos por este lado. Concluimos, de acuerdo a los casos que vimos, que la función tiene dos soluciones reales y diferentes en la coordenada menos 5,0 o x igual a menos 5 y la otra solución con coordenadas 1,0 o x igual a 1. En el inciso C tenemos la función cuadrática g de x igual 2x al cuadrado menos 4x más 5. La representación gráfica viene de esta manera y concluimos, de acuerdo a los casos que vimos, que la función no tiene solución en los números reales, puesto que no tenemos ningún punto de intersección de la gráfica con el eje X. Entonces, conclusión, no tiene solución en los números reales.